hay una verdad biológica que suena, completamente al revés. O sea, la razón por la que la gente se siente físicamente devastada en un día caluroso de verano, pues casi no tiene nada que ver con el sol. Totalmente. Y tiene todo que ver con lo que está pasando dentro de sus propios vasos sanguíneos y sus células. Hoy vamos a hacer una exploración profunda de evidencia que demuestra que esa fatiga de verano que hemos normalizado tanto, en realidad es un fallo metabólico masivo. Es un cambio de perspectiva radical, la verdad, porque culturalmente tenemos esta costumbre de usar el clima como el chivo expiatorio perfecto. O sea, si el termómetro marca más de 30 grados, pues la expectativa es ver a todos arrastrándose por las calles sin energía. Claro, como si fuera inevitable. Ajá, se asume que el calor simplemente te drena la vida de forma natural, como si fuera una regla inquebrantable de la física o algo así. Pero, a ver, al analizar las fuentes que tenemos hoy en la mesa, pues esa regla se desmorona por completo. Para esta sesión nos estamos sumergiendo en un documento, fascinante, del doctor Alexis Carrasco. El director de Activo Vital. Ese mero. El documento se llama Termodinámica humana y el mito del cansancio por calor. Y lo que hace este análisis es cruzar su tesis con estudios muy robustos sobre metabolismo. Tenemos estudios de Brand, el de Knight, y una investigación interesantísima de Petersen y Schulman. Y creo que el valor de agrupar todas estas fuentes es que juntas desarman por completo la idea de que sentirse agotado por el calor es pura mala suerte climática. Ajá. La fisiología nos cuenta que el ambiente es, de hecho, una prueba de esfuerzo natural. O sea, el calor pone a trabajar a la maquinaria celular a su máxima capacidad. Y bueno, para poner esto en perspectiva desde el principio, hay una analogía en el documento que clarifica todo el panorama. Imaginemos que el cuerpo humano es un auto viajando por la carretera a plena luz del día en pleno julio. Un calorón, digamos. Exacto. Si ese auto de repente se sobrecalienta y el motor empieza a sacar humo, pues el problema fundamental no es que el sol esté brillando. O sea, el sol simplemente hace su trabajo. Claro. El problema real es que ese auto tiene el radiador tapado y el motor no sabe cómo enfriarse porque sus sistemas internos están colapsados. El calor no causó la falla mecánica, simplemente le expuso. Es una imagen muy precisa, fíjate. Llevado a la biología humana, el clima no es el que causa el cansancio. El calor extremo del verano actúa como un estresor que saca a la luz una inflexibilidad metabólica severa, una que ya existía en la persona. Wow, ok. Y cuando ocurre ese bajón de energía masivo, pues no se trata de debilidad, es una alarma literal que proviene de las mitocondrias, que, como sabemos, son las plantas de energía de nuestras células. Bueno, vamos a desempacar esto porque para entender por qué falla ese radiador interno, creo que primero debemos dimensionar el costo de mantenerlo encendido. Sí, es carísimo. Todos aprendemos en la escuela que la temperatura corporal promedio es de 36.5 grados centígrados, pero lo que rara vez se explica es la factura energética tan ridículamente alta que el cuerpo paga para que ese número no se mueva. Ni una décima. Exacto. Incluso cuando afuera hace un calor infernal. Entonces, ¿qué es lo que el cuerpo empieza a hacer físicamente en el momento en que alguien sale a una calle caliente? Pues mira, empieza a quemar ATP de forma masiva. O sea, el ATP, el trifosfato de adenosina, es la moneda de cambio para cualquier función en el cuerpo. Y la termorregulación es de los procesos biológicos más caros que existen. Ajá. Cuando el ambiente es muy caluroso, el organismo necesita disipar su propio calor interno para no cocinarse. Y para lograrlo activa dos mecanismos primarios. El primero, es la vasodilatación periférica. A ver, espérame, ¿eso significa que los vasos sanguíneos se ensanchan? ¿Por qué gasta tanta energía algo que suena tan pasivo? Es que no es pasivo en absoluto para el sistema cardiovascular. Al ensanchar los vasos sanguíneos cerca de la piel, el objetivo es llevar la sangre caliente desde el centro del cuerpo hacia la periferia, ¿no? Ajá, para que el calor escape al aire. Exactamente. Pero para empujar toda esa sangre extra hacia los extremos, el corazón tiene que trabajar horas extras. El gasto cardíaco aumenta drásticamente. Es como tener una bomba de agua de una casa, de repente tratando de abastecer a todo un edificio. El consumo de energía se dispara cañón. Ok. Eso cubre la sangre. Me imagino que el segundo mecanismo es el sudor, que honestamente uno siempre piensa que es simplemente agua saliendo por los poros, o sea, como si el cuerpo goteara porque sí. Sí, es una concepción errónea, súper común. La sudoración es un proceso altamente activo.
Las glándulas sudoríparas funcionan como pequeñas fábricas microscópicas. ¿Ah, sí? Sí, requieren cantidades monumentales de ATP para empujar activamente el agua y los electrolitos en contra de los gradientes celulares hasta la superficie de la piel. Todo para que, al evaporarse, roben calor del cuerpo. ¡Wow! Entonces el corazón está bombeando como loco y las glándulas están gastando fortunas de ATP para fabricar sudor. Aquí surge el gran misterio. Si esto es algo que todos los humanos hacen naturalmente, ¿por qué en algunas personas esto se siente como si la batería del cuerpo llegara a cero casi de inmediato? Mientras que otros andan como si nada, ¿no? Exacto. O sea, ves gente jugando tenis al mediodía y se ven frescas. Pues mira, la diferencia radica en la chequera celular. O sea, ¿de qué cuenta bancaria está intentando el cuerpo sacar los fondos para pagar esa enorme factura eléctrica de la refrigeración? Y esto choca de frente con la epidemia moderna de la resistencia a la insulina. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque el documento de Activo Vital usa una analogía financiera brillante para esto. Pensemos en la grasa corporal almacenada como una cuenta de ahorros que tiene millones de pesos. Ajá, exacto. Cuando el sistema de enfriamiento necesita energía de emergencia, lo lógico sería ir y hacer un retiro rápido de esa cuenta. Hay energía de sobra. Pero en las personas con resistencia a la insulina, es como si llegaran al cajero automático y... La máquina se traga la tarjeta. Exacto. Se traga la tarjeta. Los fondos existen, pero el acceso está completamente bloqueado. Y el sistema de enfriamiento se va a la quiebra. Esa metáfora ilustra perfecto lo que ocurre con una enzima específica. Se llama lipasa sensible a hormonas, o HSL. En un metabolismo sano, pues cuando se necesita energía, esta enzima se activa y libera los ácidos grasos. Para que las células los usen. Así es. Sin embargo, cuando hay resistencia a la insulina, los niveles de esta hormona en la sangre están crónicamente altos, y la insulina tiene un efecto supresor directo sobre la enzima HSL. Le pone un candado hermético. O sea, la bloquea. Estamos en modo almacenamiento. Está estrictamente prohibido liberar grasa. A ver, espera, voy a ser de abogado del diablo aquí, porque hay algo que no me cuadra. Si el cuerpo está sufriendo por el calor y su vida literalmente depende de enfriarse, Ajá. ¿por qué la evolución diseñaría un sistema que bloquea la reserva de energía más grande del cuerpo solo porque hay un poco de insulina circulando? O sea, suena a un defecto de fábrica terrible. Es una excelente observación, de verdad, pero la respuesta es que no es un defecto de la evolución, sino un desajuste evolutivo. Históricamente, los picos de insulina solo ocurrían en momentos muy específicos de abundancia alimentaria. Y bajaban rápido, me imagino. Exactamente. Nuestro genoma no está diseñado para lidiar con el estilo de vida actual, donde hay un goteo constante de alimentos ultraprocesados, carbohidratos refinados, el sedentarismo. Claro, lo que mantiene la insulina elevada 24 horas al día. Así es, el cuerpo simplemente está siguiendo la regla biológica de priorizar el almacenamiento. No se da cuenta de que afuera hay un sol abrasador exigiendo energía que no puede entregar. Ok, eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si la cuenta de millones en grasa está bocada, pues el cuerpo tiene que sobrevivir con lo que trae en el bolsillo. ¿Qué sería la glucosa circulante o almacenada en los músculos? Que es una reserva diminuta en comparación. Al depender solo de la glucosa, el sistema entra en números rojos rápidamente. Se acaba el combustible en plena ola de calor. Pero fíjate, el estrago de la insulina alta no se limita a esconder la grasa. ¿No? No. Aquí es donde los estudios que mencionamos, el de Knight y el de Petersen y Schulman, aportan una pieza del rompecabezas que muchos ignoran, y tiene que ver con los vasos sanguíneos. A ver, admito que esto me confundió un poco al leer las fuentes, porque uno siempre asocia la insulina puramente con el azúcar en la sangre, o sea, con el páncreas, la diabetes. ¿Qué tiene que ver la insulina con las venas y las arterias? Pues tiene todo que ver. La investigación de Knight demuestra que la insulina es un regulador crítico del tono vascular. En una persona metabólicamente flexible, la insulina actúa sobre el endotelio. Que es la capa interna de los vasos, ¿no? Exacto. Ayuda a que se dilaten. Facilita esa apertura para que la sangre fluya hacia la piel y el cuerpo se enfríe. Como abrir más la llave de una manguera. Precisamente. Pero el estudio de Petersen y Schulman revela la otra cara de la moneda. Cuando existe resistencia a la insulina, se desarrolla algo llamado disfunción endotelial. Uy, suena grave.
Lo es. El tejido se vuelve sordo a la señal de la hormona y las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven rígidas. O sea, no se dilatan como deberían. Ah, es como intentar empujar litros de agua a presión a través de un popote de plástico rígido en lugar de una manguera flexible. O sea, el corazón bombea con furia, pero la sangre no tiene por dónde pasar libremente hacia la piel. Y la consecuencia directa de esa fricción es que la sangre caliente, ese calor metabólico que los órganos están generando, se queda atrapada en el núcleo del cuerpo. La temperatura interna comienza a subir peligrosamente. Lo cual explica a la perfección ese síntoma tan específico. Ese bochorno extremo, esa sensación de que uno se está asando por dentro y pues siempre se culpa al clima. Totalmente. El texto de Activo Vital es contundente al aclarar que ese bochorno no es solo el reflejo del sol, es literalmente inflamación sistémica de bajo grado. Es el sistema cociéndose en sus propios jugos porque los vasos están tan rígidos por la resistencia a la insulina que no puede liberar la presión térmica. Lo que nos lleva a la gran pregunta microscópica, fíjate. Si el cuerpo ya se quedó sin fondos energéticos porque la grasa está bloqueada, Ajá. y además la sangre hirviendo está atrapada en el centro del cuerpo por la disfunción endotelial, ¿qué es lo que ocurre dentro de la célula que finalmente obliga a la persona a sentir ese colapso físico extremo? Esa neblina mental y esa necesidad imperiosa de buscar una sombra, ¿no? Exacto, de no moverse para nada. Y aquí es donde entra el estudio del año 2000 de Brands sobre las mitocondrias, que para mí la verdad es el clímax de toda esta investigación. Habíamos dicho que las mitocondrias son las fábricas de energía, y el estudio profundiza en unas estructuras llamadas proteínas desacoplantes, o UCPs. ¿Cómo encajan estas proteínas en medio de este desastre? Pues mira, las UCPs funcionan como válvulas de alivio en la cadena de transporte de electrones de la mitocondria. Imagina la mitocondria como una línea de ensamblaje muy compleja, que convierte los nutrientes y el oxígeno en ATP. ¿Ok? ¿La fábrica trabajando? Sí, y en condiciones normales el proceso fluye. Pero el calor ambiental extremo altera la termodinámica de esta línea de ensamblaje. Y si le sumamos a esto que las mitocondrias ya vienen funcionando mal por la inflamación crónica, la mala alimentación... El sedentarismo. Exacto. La línea de ensamblaje se atasca por completo. Como un motor sobrecalentado, donde el tubo de escape se bloquea, y entonces todo empieza a rebotar hacia adentro. Una descripción muy acertada. Al no poder procesar la energía de forma limpia, los electrones comienzan a fugarse del proceso y reaccionan con el oxígeno, formando especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS. Que en el documento de Carrasco se describe de una forma súper visual, o sea, es un humo tóxico celular. La fábrica mitocondrial no solo fracasó en producir la energía que el cuerpo pedía a gritos, sino que encima está llenando la célula de este humo tóxico. Sí, es un desastre. Y este humo, estos radicales libres, causan un estrés oxidativo masivo. La célula es un sistema biológico programado, antes que nada, para la supervivencia. Claro, Sus sensores detectan este aumento letal de ROS y se enfrentan a una decisión. Si la mitocondria sigue tratando de forzar la producción de energía bajo estas condiciones de estrés térmico, el daño al ADN será catastrófico e irreversible. wow. Así que la célula toma la decisión drástica y tira del freno de mano. Y esta es quizá la conclusión más liberadora de todo el análisis. ¿Sí lo es? Porque cuando vamos caminando por la calle a mediodía, empezamos a sudar frío, sentimos que las piernas nos pesan 100 kilos y nos quedamos sin energía, pues eso no es pereza. O sea, no es falta de voluntad ni debilidad moral. Es el sistema de seguridad de emergencia salvándonos la vida. Es un mecanismo de protección asombrosamente sofisticado, la verdad. El cansancio extremo es la intervención directa del cuerpo para evitar la autodestrucción mitocondrial. Es exactamente lo que pasa si dejas una computadora portátil trabajando bajo el sol directo. Llega un momento en que la pantalla se va a negro y el equipo se apaga de golpe. Ajá, para protegerse. No se apagó porque se haya arruinado, se apagó preventivamente cortando la energía a todo para evitar que el procesador se derrita. Así que el agotamiento en verano es un apagado de seguridad mitocondrial. Visto desde este ángulo, la fatiga no es la enfermedad, es el síntoma de prevención. Sin embargo, y aquí es donde la situación se vuelve trágica,
¿cuál es el comportamiento automático de cualquier persona cuando sufre este apagón en un día caluroso? Uy, es el clásico escenario. Vas caminando, te da el bajón tremendo por el calorazo y el instinto primario es correr a la tienda de conveniencia más cercana. A los refrigeradores. Directo. Abres el refri y sacas la bebida más congelada y dulce que encuentras. Un refresco gigante, un frappé rebosante de caramelo o una de esas bebidas deportivas fosforescentes que prometen rehidratar. Sentimos que nos falta energía y el cerebro nos empuja a buscar el azúcar líquido más rápido disponible. Y basándonos en la bioquímica que acabamos de desglosar, los datos muestran que esa es absolutamente la peor decisión que se puede tomar en ese momento de vulnerabilidad. La peor. Sí. Al beber esa bomba de azúcar, se desencadena lo que se conoce como el efecto boomerang. A ver, analicemos ese boomerang paso a paso, porque es una trampa en la que cae casi todo el mundo. El cuerpo acaba de frenar la producción de energía porque está sobrecalentado y porque no podía acceder a la grasa. Y de repente, el estómago recibe un tsunami de glucosa pura. Lo inmediato es un pico monstruoso de insulina en la sangre para poder manejar toda esa glucosa y, como ya establecimos, la insulina alta es el candado que cierra las reservas de grasa. Claro. Así que cualquier intento que el cuerpo estuviera haciendo por tratar de acceder a los lípidos para termorregularse, pues queda sepultado por completo. Pero además de bloquear la grasa, las fuentes detallan que este pico de insulina golpea directamente a los riñones, ¿no? Así es. La insulina elevada fuerza a los riñones a retener sodio en lugar de excretarlo. Esta retención antinatural, sumada a la altísima carga glucémica de la bebida, amplifica la cascada inflamatoria cañón. Es echar gasolina al fuego de la disfunción endotelial. O sea, tomas azúcar buscando energía. El azúcar dispara la insulina bloquea tu grasa, obliga a tus riñones a retener sodio, lo cual dispara la inflamación. Exacto. Esa inflamación hace que los vasos sanguíneos se pongan más rígidos, y entonces la sangre atrapa aún más calor en tus órganos. El cuerpo detecta más calor, entra en pánico, produce más humo tóxico, y la mitocondria dice apaga todo otra vez, pero más fuerte. Es un círculo vicioso metabólico innegable. Siguiendo con la analogía del auto, tratar de solucionar la fatiga por calor con bebidas azucaradas es el equivalente exacto a levantar el cofre de un motor que saca humo por el radiador tapado y decidir echarle un galón de pegamento. Pensando que es refrigerante. Exacto, creyendo que le haces un favor, pero garantizas la destrucción total del motor. Entonces, si el refresco y las bebidas azucaradas son el pegamento, ¿cuál es el verdadero líquido refrigerante? El Dr. Carrasco propone en el documento una alternativa fundamental para sobrevivir la temporada de calor, y le llama hidratación real. Y la palabra real pesa mucho, porque el marketing nos ha lavado el cerebro sobre qué significa hidratarse. Sí, totalmente. La solución que postula el protocolo activo vital requiere regresar a los cimientos biológicos, es decir, una base estrictamente mineral. Ok. Para que esas glándulas sudoríparas puedan hacer su trabajo sin colapsar el sistema, necesitan sodio, potasio y magnesio. Pero el requerimiento crítico es aportar estos minerales sin desencadenar picos de insulina, o sea, cero azúcar. Ah, ok. Y al mantener la insulina baja mientras se reponen los minerales, se logra quitar el candado de la grasa. Exactamente. Al no haber insulina alta, la enzima HSL sigue activa. El cuerpo entonces funciona como un vehículo híbrido de última generación. ¡Qué buena imagen! Puede seguir oxidando ácidos grasos de su cuenta millonaria, pagar sobradamente la factura de bombear sangre y sudar y mantener el sistema fresco. La termorregulación se mantiene fluida y jamás se llega al punto crítico de generar humo tóxico. Por lo tanto, no hay apagón mitocondrial. Es la diferencia literal entre estar bajo el rayo del sol, sudando pero sintiéndose alerta y activo, frente a estar en el mismo lugar sintiendo que el mundo se te viene encima. Es el motor híbrido funcionando a la perfección. Totalmente. Si tomamos todos estos mecanismos, desde la insulina y los vasos sanguíneos hasta las proteínas mitocondriales, y los conectamos con el panorama general de la salud, pues la conclusión es profundamente empoderadora. Sí. La fatiga aplastante por el calor no es una condena inevitable por vivir en cierta zona geográfica.
es simplemente la luz roja parpadeando en el tablero del auto, advirtiendo que se ha perdido la flexibilidad metabólica. Y el mensaje central que nos deja este análisis no es que la solución sea huir del verano, o sea, encerrarnos a piedra y lodo con el aire acondicionado a tope y no salir hasta octubre. El sol no es el enemigo a vencer. El objetivo real es construir mitocondrias que sean tan resilientes que puedan manejar el ambiente. Se trata de recuperar la soberanía biológica. Ese es el principio rector. Cuando se entrena al cuerpo a través de los minerales correctos y la optimización de la sensibilidad a la insulina, el estrés térmico deja de ser un trauma para las células. Se vuelve un entrenamiento, de hecho. A ser un aliado. Se convierte en una ventana de oportunidad excepcional para oxidar grasa y hacer a las mitocondrias aún más fuertes. Es una forma revolucionaria de pararnos frente al mundo, la verdad. Es dejar de ser víctimas pasivas del clima que se la pasan quejándose del calor para empezar a ser los directores operativos de nuestra propia termodinámica. Y bueno, para toda la audiencia que nos está escuchando, si desempacar la ciencia detrás de algo tan cotidiano como el calor les ha hecho replantearse cómo funciona su propia biología, los animo a que exploren los demás capítulos que tenemos. Asegúrense de suscribirse porque tenemos muchas más exploraciones profundas en camino para ayudarles a recuperar esa soberanía. Y bueno, para cerrar esta sesión me gustaría dejar sobre la mesa una provocación basada en todo lo que analizamos hoy. Si la ciencia nos demuestra que el calor opresivo del verano es en realidad un detector de mentiras fisiológico, un estresor que saca a la luz nuestra inflamación oculta y nuestro metabolismo estancado, cabría preguntarnos qué otros síntomas molestos del día a día a los que culpamos ciegamente al clima son en realidad nuestras mitocondrias pidiendo auxilio a gritos, o sea, como ese dolor articular que milagrosamente aparece en invierno, o esa terrible neblina mental y falta de concentración en los días grises y nublados. Hay mucho que pensar al respecto.